Allá por el 2001, en los meses previos al estallido de diciembre, el gobierno nacional de la Rúa, con Caballo al frente de la economía, pero también con personajes que hoy se repiten, como el caso de Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, aquel gobierno se jactaba de haber bajado la inflación a un dígito y que terminarían con deflación, es decir, con números negativos en la inflación. Efectivamente fue así. Terminaron el gobierno con -1 de inflación. Según la última medición del INDEC sobre la gestión de la alianza, el gobierno había logrado un -1% en la inflación. Como si la historia se estuviese repitiendo, como una tragedia política, económica y social, el gobierno de Javier Milei se golpea el pecho diciendo que son los mejores de la historia, que bajaron rápidamente la inflación y la llevarán a un dígito, y que realizaron un ajuste enorme sobre la población, el más grande de la humanidad, expresa Milei. Si seguimos buscando puntos de contacto con aquella infausta gestión de la Rúa, nos encontraremos con que Cavallo exigió los famosos superpoderes para hacer lo que quisiera sin que la labor política lo interrumpiera. Fue ese ministro de Economía que el presidente alaba el que exigió la regla fiscal para el presupuesto del país. Es decir, todo lo que no encajara en el presupuesto nacional que había pensado debía ser sacado. Un ajuste feroz a todos los sectores del país. Hoy la libertad avanza, como no había pasado en la historia política reciente. Lleva 2 de 4 años de gestión gobernando por DNU y sin presupuesto. La mitad del mandato. Y el presidente, antes de exigir debatir su presupuesto, dijo que vetaría todo aquello que no se ajuste a sus exigencias. Así, no hay Estado que aguante. Por eso la ausencia en Bahía Blanca y en muchos puntos del país, que también se inundaron, pero no te enteraste porque hace más de un año que cerraron Telam. Con este objetivo, el de lavar su cara, su imagen, y mentir, mentir y mentir hasta que algo quede. Para eso cuentan con fieles mediáticos como Majul, Jonathan Viale, Pablo Rossi o el pelado Trebuch, que en la tele fingen tristeza ante la tragedia de los bahienses, pero automáticamente en forma cizañera apuntan sus cañones sobre Cristina, Kicillof o las organizaciones sociales. Un gobierno nacional que necesita cubrirse lo más que pueda porque ya entró en una fase de acelerar la liquidación del capital nacional. Y a este paso va a profundizar aún más los niveles de dependencia. Por eso el DNU de estos días lo que detalla es que el programa económico se puede ver afectado y que no hay tiempo de esperar a las leyes, porque la situación es de gravedad y urgencia, y que necesitan ese préstamo en forma imperiosa para cancelar deuda con el Fondo Monetario. El mismo día del DNU se aprobó la ley antimafias de Patricia Bullrich. Es mucha casualidad todo el mismo día, ¿no? Un día en el cual tenés el DNU de ajuste y la represión hecha ley. En ese decreto de necesidad de urgencia, la gestión libertaria lo que admite es no tener consenso político y expresa no tener una macroeconomía en grave estado, y también admite que sobre eso está dispuesto a someterse a un programa económico que implique mayores condicionalidades en la economía. Es decir, las reformas estructurales que pide el Fondo Monetario. A eso se somete la gestión de Milei. Y como si esto no fuera poco, todavía el FMI espera cobrarse la deuda que tomó Macri, Caputo y Duhovne en el 2018. Estas reformas estructurales, tan mencionadas,
fueron las que aplicó Menem en los 90 y terminó con un presidente que se iba en helicóptero en diciembre del 2001. Son esas reformas que atacan los derechos y dejan a pibes sin comer. ¿Se acuerdan los chicos que se desmayaban en las escuelas porque no tenían para comer? Esa es la cara de las reformas estructurales. Son los docentes sin salario, las escuelas que se caen a pedazo o los hospitales sin insumos. Dicho sea de paso, en estos días la gestión exhibe como un logro que cerró el Instituto Nacional del Cáncer. Las reformas estructurales que son jubilados sin medicamentos ni sin jubilación. En estos días detallábamos que una jubilación mínima que está en 344.000 pesos con bono. Y para cubrir la canasta básica un adulto precisa 343.000. Es decir, ese jubilado queda en cero por el solo hecho de cubrir alimentos. Por todo este panorama es que finalmente le dieron a Bullrich su ley antimafia para reprimir a la protesta social, para tratar de terroristas a los manifestantes. Ella tuvo su ensayo con la aprobación de la ley bases y fiscales que, lejos de dar respuesta, colaboraron en la persecución. Uno de los puntos de esta ley antimafia lo que expresa es que la ley penal, atentos con esta parte, la ley penal presume que formás parte de una organización criminal si uno se manifiesta. Y esto es importante porque es la ilegalidad hecha ley. La ley penal no presume. La ley penal, en esencia, lo que sanciona son los hechos que ya se comprobaron. Lo que te viene a decir esta ley antimafia es que te va a perseguir y a reprimir por las dudas. ¿Y a esto cómo lo maquillan? En el inciso cuarto, lo que expresa la ley es que se aplicará si la población infunde temor a autoridades ejecutivas, judiciales, legislativas o de fuerzas armadas y policiales. Es decir, la población infundiendo temor sobre estos sujetos. Pasando en limpio, el gobierno nacional te está diciendo que no protestes contra nadie, que no le exijas nada a ninguno de los tres poderes del Estado. Si no, automáticamente sos catalogado de terrorista. Para esto, en el discurso público, se montaron en la batalla contra el flagelo del narcotráfico. Y en nombre de combatir la corrupción y el narcotráfico, el gobierno se lleva puesta todas las garantías constitucionales. A ver si se entiende la gravedad. Si mañana salís a reclamar, o hoy, que va a ser la gran movida en el Congreso y en distintos puntos del país, si salís a reclamar para que no le choreen la medicación a tu abuelo, lo que Bullrich ordena es que te indaguen e inicien una investigación con una unidad especial. Te detienen, te pinchan los teléfonos y violan tu intimidad y todos tus datos personales. Esa es la aplicación de la ley. Pero el gobierno continúa con una sangría de dólares y una crisis económica que cada vez es más aguda. Y es una crisis que ya se le hace difícil contener. Hasta la consultora Bull Market de Ramiro Marra, ¿se acuerdan Ramiro Marra? El libertario que echaron por Twitter. La consultora Bull Market, que analiza los movimientos de mercado y financieros, emitió un informe en el cual especifica que los dólares del Fondo Monetario no van a ser para intervenir el mercado cambiario, es decir, tener el dólar quietito, sino que va a ser para deuda anterior. Cancelan deuda que ya pidieron anteriormente. A ver, sacan un préstamo para pagar el anterior, no para controlar el dólar, mucho menos para una inversión productiva. La libertad avanza, atropella tu propia libertad y deja a una población a la deriva, sin sueldos, sin jubilaciones,
sin medicaciones, sin hospitales, sin escuelas. Y como si fuera poco, retiene medicamentos y útiles escolares. Dicho sea de paso, la justicia otra vez intimó a Sandra Petovelo a que elabore un plan y entregue medicamentos y útiles. Un Estado que abandona las ciudades del país y las deja que se inundan o se prendan fuego. Los abandona sin poner un peso. Y luego se jactan que tienen un orden fiscal. Ese es el costo del orden fiscal. Cuando Javier Milei grita "viva la libertad carajo", lo que hay que leer ahí es que les están diciendo a los fugadores vengan a saquear el país. Y que para eso ya habilitaron, un programa que ni ellos mismos pueden sostener. Un programa que se sustenta con la persecución, represión, el hambre y la muerte de los argentinos. Entonces, la libertad de mercado implica la violencia del Estado. Buenos días, esto es Sin Lugar para los Haters.